capítulo 64, porque el 63 ya hemos terminado, si no me equivoco, ¿ya? Y el capítulo 63, a ver, vamos a ver, veremos dónde nos hemos quedado. ¿Quién me dice? ¿Ya? En el 63, hoy en el 63 hemos hablado de lo que es el peristaltismo, las contracciones o todavía. Faltaba el 60, hemos hablado de las hormonas, ¿sí? Y hasta ahí nos hemos quedado. Ya, aunque lo que viene a continuación lo vamos a volver a revisar, pero rápidamente voy a terminar este 63. En realidad, hablamos de los movimientos del tubo digestivo, ¿sí? El tubo digestivo tiene funciones motoras, atender. Lo que no me gusta y está pasando tanto con si hay gente del 5 y del 4 y de otros grupos, no sé cómo están evaluando sus docentes, pero en realidad tienen que evaluarles de forma real y de forma que sea como se evalúa en todas las partes del mundo, no como a mí me dé la gana ni como a alguien le dé la gana, ¿sí? Y los resultados no son buenos en los exámenes y un estudiante debería estar preparado para esos exámenes, ¿sí? No son buenos y no son satisfactorios, ¿sí? Quieran o no, estamos todavía en este sistema donde debemos basarnos en un número, que es la evaluación, ¿sí? Aunque la evaluación es algo integral, no es calificar, es evaluar, pero pues en primer y segundo año se va a evaluar mucho el conocimiento, porque es la base, es como tener el cimiento para lo que viene más adelante en las prácticas. Por favor, no sé qué está pasando a las clases, pero no solo es asistir y calentar el asiento, ¿sí? Es venir a atender y captar todo lo que puedas para que seas el mejor médico. Bien, vamos a ir a los movimientos del tubo digestivo. El tubo digestivo en general tiene dos movimientos, de propulsión y mezcla. Por favor, atender, vuelvo a decirles, espero que el grupo 4 que ahora va a dar examen de gastro conmigo no haya aplazados y todos saquen de 60 para arriba, ¿sí? Espero. Estos movimientos de propulsión y mezcla están relacionados con todo lo que es el movimiento peristáltico, que lo vamos a manejar en el siguiente capítulo, en lo que son movimientos del tubo digestivo, que son específicos del capítulo, ¿sí? Vale la pena destacar algunos movimientos especiales que tienen algunas partes del intestino, o bueno, de todo el tubo digestivo. En realidad, todo el tubo digestivo hace estos dos, pero excepto el esófago no hace mezcla. Cuidado, es pregunta de examen, ¿sí? 2, el estómago hace propulsión y mezcla, pero además hace un mecanismo que se llama retropulsión, ya que les voy a explicar después. El estómago, entonces, esta válvula está cerrada, la pilórica, entonces lo que hace es retropulsa, y retropulsar quiere decir generar estos movimientos de retroceder la mezcla para volver a mezclar, y es retropulsión, eso. Después, el intestino delgado tiene movimientos movimientos segmentarios. ¿Qué quiere decir? El movimiento segmentario es como una ristra de salchichas. ¿Qué quiere decir? Es esto, ¿sí? Lo que hace el intestino delgado segmenta el quimo. Y al segmentar ayuda en la mezcla y en la propulsión. Y además en que las enzimas hagan efecto sobre el contenido intestinal. Después, el movimiento del intestino grueso. El movimiento del intestino grueso ya también es muy diferente. Mira cómo lo dibuja el intestino grueso, es muy diferente. El intestino grueso tiene un movimiento en masa, que es muy diferente a las otras partes. Entonces, cada parte del tubo digestivo tiene especiales características peristálticas y tienes que aprender esto. ¿Para qué sirven estas características? Para entender la clínica. Ya van a ver a qué me refiero con todo esto, para entender la clínica. Bien, otro elemento importante es hablar del flujo sanguíneo. Pregunta para ustedes, ¿cómo está irrigado todo el tubo digestivo? Aunque hemos hablado, creo, la anterior clase, ¿cómo es el flujo sanguíneo es plásmico? Flujo sanguíneo es plásmico, ¿cómo está representado, organizado? ¿Cómo está organizado el flujo sanguíneo es plásmico? ¿Cómo está organizado? ¿La mesentérica? Vamos a poner si es superior, inferior y cuál. ¿De dónde viene eso? Pero del tronco celíaco, y todo eso proviene de la aorta abdominal. ¿Y el tronco celíaco cuántas ramas tiene? 3. ¿Cuáles son? Hepática, gástrica y la esplénica. Muy bien, no te olvides. Si bien no te vamos a preguntar eso, pero yo puedo poner un inciso de distracción.
Y si no sabes, es posible de que no te vaya bien en el examen, porque tienes que saber la anatomía. El flujo esplácnico está exclusivamente controlado por lo que es el sistema nervioso autónomo parasimpático, ¿ya? ¿Tiene algún control simpático? Sí lo tiene. En realidad, cuando nosotros estamos en pleno proceso digestivo, ¿ya? O sea, en el periodo prandial como tal, ¿sí? Resulta que existe una vasodilatación. ¿Por qué tiene que haber vasodilatación en el tubo digestivo? Porque necesito que haya un buen movimiento y una buena secreción de sustancias enzimáticas. Imagínate un tubo digestivo mal irrigado. Por ejemplo, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica, tiene hipoxia crónica, ¿sí? Un paciente que tiene alguna enfermedad que es crónica, por ejemplo, un EPOC, ya que es crónico, ¿qué van a hacer? Ambos de estos pacientes van a tener hipoxia y van a tener quizás en algún momento exceso de CO2. Entonces, ¿qué va a pasar con el tubo digestivo? En realidad, ¿cuál será la manifestación clínica de este paciente? Un tubo digestivo mal irrigado funciona mal. Entonces le vas a dar comida a este paciente y como manifestación, ¿qué va a tener? Le va a hacer daño, va a sentir dispepsia, va a sentir que no ha hecho buena digestión, va a sentir que tiene incluso mala digestión, eso es lo que dice. ¿Ya? Y él dice, no, entonces estos pacientes dejan de comer bien porque tienen esta sintomatología. Entonces, y aparte, como les digo, fermenta, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate cuán importante es la irrigación del tubo digestivo. ¿Ya? En esta misma irrigación puedo darte un caso clínico que, o sea, yo lo he vivido en un paciente, ¿sí? Y pues es fatal, ¿sí? Es fatal. Entonces, esto es importante, por favor, de la irrigación, que después vamos a ver, ¿sí? Aún así, hay otro detalle que sí debo destacar, y todo está, me estoy recordando de la parte fisiopatológica, porque sirve para la parte clínica, ¿sí? Un intestino mal irrigado, en realidad, permite que las bacterias puedan fácilmente pasar a la circulación. Una forma de defenderse, el tubo digestivo, esta es la luz del tubo digestivo, aquí hay bacterias, ¿ya? Y este tubo digestivo tiene una vascularización a través de lo que todos son las arterias que son, que están en medio de lo que es los epitelios y todas esas cosas, ¿correcto? ¿Ya? Esta irrigación es vital que esté bien. Gracias a esta irrigación es un mecanismo de defensa del tubo digestivo para que las bacterias que están aquí no puedan pasar fácilmente a la sangre. ¿Qué pasa en un paciente que tiene alguna de esas alteraciones? O si no, por alguna razón va a ser un infarto mesentérico. Infarto mesentérico, todo eso va por el mesentérico, infarto mesentérico. ¿Qué pasa? El infarto mesentérico va a hacer que una de estas arterias obstruya. Entonces esta parte haga ¿qué? Necrosis. Una vez, aunque esta otra esté bien, esta se va a necrosar. ¿Y qué va a pasar? Las bacterias por esta parte necrosada van a empezar a pasar por capilaridad. Entonces empiezan a pasar y ya no hay vuelta de hoja porque el paciente empieza a hacer ¿qué? Empieza a hacer ¿qué? Sepsis, ¿ya? Y este es el caso de, como les digo, esa paciente que les he comentado también cuando hemos hablado de poliglobulia y hematocrito y esas cosas, ¿sí? Así que por favor tomen en cuenta estos detalles. O sea, esto de la circulación lo van a revisar en fisiopato y en clínica, ¿sí? Otro elemento a destacar es dentro de lo que es esto, gracias a algunas otras sustancias se garantiza este flujo. Por ejemplo, no solo son el sistema simpático y parasimpático, aunque el simpático lo que hace es vasoconstricción, ¿sí? Y el parasimpático hace vasodilatación. Pero aquí se garantiza ese flujo bueno en el tubo digestivo gracias a sustancias vasodilatadoras que ustedes las conocen y se ha hablado en los capítulos anteriores llamadas ¿qué? Quininas. Por ejemplo, la bradicinina, que son sustancias químicas que producen vasodilatación, ¿sí? La bradicinina, la calicreína, incluso gracias a ellas salivamos. Gracias a ellas tenemos saliva que más tarde les voy a decir. La calicreína, la bradicinina, que se secretan en el lugar, porque hay células que producen estas sustancias y promueven vasodilatación y mejor flujo cuando estamos en proceso digestivo. ¿Cuán importante es esto? Ya les he explicado por qué no debes hacer ejercicio cuando comes o no, la anterior clase, ¿o no? ¿Les he explicado o no? ¿No? Bien, ¿por qué te dicen cuando comes no debes hacer ejercicio? ¿Por qué te dicen que cuando comes no debes entrar a la ducha? ¿Por qué te dicen que cuando acabas de comer no puedes, en realidad tendrías que descansar un poquito? ¿Cuál es la razón? ¿No les he explicado eso? Dime. Por la circulación.
¿Ya? ¿Y cómo es eso? Se concentra más en la actividad que en el sistema digestivo. Claro, en realidad, cuando nosotros estamos en pleno proceso digestivo, la sangre debe desviarse y priorizarse el proceso digestivo. Y el proceso digestivo implica estar tranquilo, en realidad hacer que el intestino haga la digestión y la absorción de los alimentos correctamente, con un buen flujo. Pero ¿qué pasa si por alguna razón me pongo a hacer ejercicio inmediatamente después de comer? El sistema va a priorizar, ¿sí? Si hacemos ejercicio, a la circulación muscular esquelética. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese flujo se va a desviar al músculo esquelético. ¿Y qué va a pasar si hacemos ejercicio después de comer? Ese tejido va a sufrir, entre comillas, de poco flujo. Entonces va a ser una mala digestión, simple y llanamente. Lo mismo va a pasar cuando entres a la ducha, porque se desvía el flujo hacia la piel por el estímulo del agua, cuando es agua caliente y esas cosas. O lo mismo pasa con el agua fría. Se desvía el flujo para mantener caliente el cuerpo, entonces se olvida del tubo digestivo, entre comillas. Entonces son elementos que debes tomar en cuenta para explicar a tus pacientes o para entender qué es lo que pasa y tener una mejor digestión. ¿Sí? Eso solo en general. Y todo el tubo digestivo hace eso. Segundo, tercero, ¿qué más? Hasta ahí es eso. Preguntas. Hasta ahí es el capítulo 63, porque voy a destacar cada uno de estos elementos ahora a continuación. Capítulo 64, funciones motoras del tubo digestivo. Funciones motoras del tubo digestivo. ¿Ya? Funciones motoras del tubo digestivo. Escúcheme bien, ¿sí? El capítulo dice propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. Como quieras, porque ¿qué es la propulsión y la mezcla? ¿Qué es la propulsión y la mezcla? Funciones, ¿qué? Motoras. Propulsión y mezcla son funciones motoras, ¿sí? No tienes que leer solo un libro, ni estar en tu cabeza el libro solito. Tiene que estar lo que a veces muchos de los libros de medicina interna y todo eso te enfocan y no habla más o menos así. ¿Ya? Bien, necesito que entiendas una cosa primero para empezar, ¿sí? El alimento en el tubo digestivo, que después se convierte en quimo y se convertirá en todo lo que es los residuos, ¿sí? Debe tener una velocidad de ¿cómo le puedo decir? Una velocidad de propulsión precisa. Propulsión. ¿Qué quiere decir? No puede ir ni muy rápido, ni puede ir muy lento. Eso primero quiero que entiendas. No puede ir. Por ejemplo, si va muy rápido, ahí puedo explicar las diarreas de origen motor o diarreas motoras se llaman, ¿sí? Y aquí necesito que tú te acuerdes de eso. Entonces, si va muy rápido el contenido gastrointestinal y el peristaltismo es muy rápido, ejemplo, en el paciente que tiene hipertiroidismo, entonces mi paciente va a tener una diarrea de tipo motor. Entonces, ahí está. Si va muy lento, ¿qué va a tener? Estreñimiento, lo contrario. O si no, la lentitud va a llevarnos incluso, si es que por alguna razón esto se paraliza. ¿Alguna vez han oído hablar qué se llama la parálisis de todo este proceso peristáltico? ¿Qué se llama? En anatomía debido ya con sus docentes de anato. ¿Qué se llama? ¿Han debido llevar esto? No, creo que no. En la parálisis total del tubo digestivo, o sea, del intestino que no se mueve, ¿qué se llama? Ileo, ¿qué? Paralítico. Por ejemplo, un paciente que tiene apendicitis, peritonitis, ya peritonitis especialmente, más que apendicitis, peritonitis, o la apendicitis complicada puede ser, ¿sí? O cualquier situación que en realidad esté comprometiendo de forma seria el tubo digestivo, en este caso el intestino va a paralizar. Pregunta para ustedes, si hay hilo paralítico, ¿qué creen que va a tener como manifestación clínica el paciente? No se mueve su intestino, ¿qué creen que va a tener por sentido común? ¿Qué? ¿Qué? Ya, sensación de que está lleno, puede ser distensión abdominal, bien, mi panza está distendida, bien, ¿qué más? Por sentido común, puede tener náuseas, puede tener vómitos. Por ejemplo, un paciente con pancreatitis hace ilioparalítico. He visto tantos pacientes con pancreatitis que no tienen idea, y solo con pancreatitis alcohólica.
Ya te das cuenta cómo son las otras. ¿Sí? He visto pacientes con hilo hemorrágico con peritonitis. ¿Sí? Y estos pacientes tienen muchas manifestaciones clínicas. Pregunta, si el intestino no se mueve, ¿qué creen que va a pasar con las bacterias? Van a empezar a proliferar porque no van a ver cómo empiecen a avanzar en todo ese tránsito gastrointestinal. Ojo, te voy a tomar examen de esto 20% y el enfoque clínico te lo estoy dando, ¿sí? Así que atender, ¿sí? Atender, te vuelvo a decir, ¿sí? Entonces, esto de la función motora del tubo digestivo es súper, pero súper importante. Entonces, el tubo digestivo tiene que tener un peristaltismo en realidad ni muy rápido ni muy lento para que se absorban los alimentos y hagan efecto las enzimas. Bien, pregunta de examen para ustedes. ¿Con qué fenómeno empezaría el proceso digestivo? Masticación. Sí, la respuesta es sí, con la ingesta de alimentos. No es la masticación. Está bien, pero no te olvides que yo puedo masticar un chicle, ¿sí? Puedo masticar una tapa de lapicero o de plástico, a veces nos ponemos a mascar, ¿no? No. ¿Cuándo empieza el proceso? Hice una pregunta que solo la mitad de los estudiantes responden. Así de opa la pregunta, pero se entiende. Sí, en serio, ¿qué facilita? ¿Y por qué no has dado cuenta? ¿Cuándo? Y te estoy hablando del proceso digestivo. ¿Cuándo empieza el proceso digestivo? Simple, con la ingesta del alimento. De otra manera no va a empezar. Si no ingieres el alimento, primero no empieza el proceso digestivo. Aunque no es tan cierto, pero ya vas a ver que sí. Implica la ingesta del alimento, por eso es que estoy hablando del proceso digestivo. ¿Sí? En realidad, yo podría iniciar el proceso digestivo pensando, sí, deseo una comida y empiezo a secretar jugo gástrico, se me hace agua en la boca, veo la comida, wow, se me hace agua en la boca, siento la comida, se me hace agua, pero no ha empezado el proceso digestivo. El proceso digestivo va a empezar cuando el alimento entra a tu tubo digestivo. Ojo con esto, te estoy avisando, te lo voy a preguntar de una forma muy romántica para que respondas, ¿ya? Así que ya sabes, te estoy avisando, ¿sí? ¿Ya? Y sobre aviso no hay engaño, ¿sí? Otro elemento importante, ¿sí? Una vez que ingieres el alimento, ¿cuál será el primer proceso de propulsión? ¿Cuál será el primer proceso motor que se genera en el tubo digestivo? En este caso, como alguien me estaba diciendo hace rato, el primer elemento, en este caso que vamos a destacar, es la masticación. La masticación, aunque es corta, ojo, es corta, ¿sí? En realidad el alimento está muy pocos segundos en tu boca. Muy pocos segundos, ¿sí? Y en realidad la masticación es parte del proceso motor, porque tritura el alimento. Aunque vamos a ir a ver más adelante la masticación en el proceso de digestión, la masticación es importante en la digestión, no en el proceso motor. Pero no vamos, ¿acaso tragamos los alimentos como quién? Como los animalitos o como las aves? No, masticamos un poquito y recién tragamos. Entonces de aquí sí te puedo decir ahora lo que está en tu libro. El proceso digestivo empieza con la ingesta del alimento, pasa por la masticación y el primer proceso motor que el libro te destaca se llama la deglución. La deglución, ¿sí? Entonces en la deglución es pregunta de examen, ¿sí? Y te vuelvo a decir, por favor, te ruego, no estás aquí para calentar el asiento, estás preparado para pasar a tercer año, ¿sí? Y necesitas estar preparado para tercer año. Se están cambiando muchas cosas en su universidad, de exigencias y todo, les aviso. Y les vuelvo a decir otra cosa, no reclames que están haciendo experimentos contigo, que si te cambian el docente o no le digas a nadie nada, si antes no eres buen estudiante. Si sigues reprobando materias, sigues viniendo a calentar el asiento, sigues viniendo a perder tu tiempo, ¿sí? Cuando tú tengas una nota de 80 o 90, ahí sí yo me voy a sacar el sombrero y voy a decir, estás reclamando porque tienes razón. Pero ¿qué pasa con 50, 60? No tienes derecho a reclamar, ¿sí? Demostrando que eres bueno para que yo hasta te apoye en tu reclamo. ¿Estamos? ¿Sí? Y es solo con evaluaciones que son positivas para eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo empieza el proceso motor con la deglución?
La deglución se divide en dos, una fase voluntaria de la deglución, ¿ya? Y una fase involuntaria de la deglución. Eso primero tienes que saber, ¿sí? Todo está basado, esta explicación, en tu libro. Y tienes que primero saber tu libro para entender, quizás, no es el único, puedes leer otro libro. La fase voluntaria se llama fase bucal o también llamada fase oral, si quieres tomarlo. Si lees otros libros te van a decir esos otros nombres. La fase voluntaria es cortita e implica la masticación. Entonces, ¿qué pasa en esta fase voluntaria bucal oral que es corta? El único fenómeno que se genera es que la lengua impulse el alimento hacia la faringe. O lo que hace es, lo que hace es eso, impulsar el alimento. Impulsa el alimento hacia la faringe, ¿sí? La faringe, cuando yo te lo dibujo, ¿sí? Ojo, hasta los chicos que están en práctica conmigo, si yo te pido dibujar, no te pido que hagas un Picasso como yo hago, ¿ok? Pero por lo menos tengas una idea qué es lo que ves hasta en el espejo, tu lengua, tu boca, tu garganta, ¿sí? Y necesito que entiendas que eso es lo que ves cuando estás abriendo tu garganta. Tu faringe es todo lo que está detrás de tu lengua, ¿sí? ¿Y qué hace la lengua? Impulsa el alimento hacia atrás. Entonces, la fase voluntaria de la deglución, que está controlada por el sistema nervioso central a nivel de la corteza, ¿sí? Esta fase voluntaria es cortita y está marcada porque la lengua impulsa el alimento hacia la faringe. Eso primero. ¿Ya? Segundo, ¿sí? Quizás eso es lo menos importante, porque eso es, como les digo, es muy pocos segundos. Lo que sí me va a interesar es la fase involuntaria. La fase involuntaria de la deglución, ¿sí? Va a tener en realidad dos elementos, o se va a dividir en dos subfases. Una que se llama la fase faríngea y otra la fase esofágica. Ahorita ustedes creen que esto no va a ser importante para fisiopato o gastro, ¿no? Sí va a ser. Sí va a ser, y no te imaginas cuándo. No solo doy fisiopato, que es la materia que te abre las puertas a la clínica. No apruebas fisiopato, no llevas nada de medicina interna. Así simple, ¿saben qué es medicina interna y 2? 1 y 2 es el cuarto año y quinto año de medicina, ¿sí? Y medicina interna 1 tiene 4 materias: cardio, nefro, respiratorio, o sea, neumo, endocrino. Después las otras 4 materias son reumato, o sea, varias materias, ¿sí? Fisiopato te abre esa materia. La pinche materia de fisio te abre 4 para tercero y fisiopato te abre para todas las clínicas, te aviso. Y eso no va a ser la excepción de tu universidad, porque imposible de que estén haciendo un experimento con ustedes. Se sigue un sistema aquí, y este sistema es un sistema occidental para las carreras de medicina. Por eso ustedes pueden ser avalados en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Bien, entonces no te olvides de esto. La fase involuntaria faríngea, ¿sí? Faríngea y esofágica. La fase faríngea es prácticamente esta situación que te voy a decir a continuación, que a todos nos ha pasado. Alguna vez estabas mascando chicle, ¿ya? Y de golpe el chicle ha aparecido en la parte posterior de tu faringe. ¿Sí o no? ¿Qué has hecho? O a alguien no le ha pasado eso. Si no le ha pasado, es extraterrestre, ¿ya? Pero lo cual no creo. O si no estabas comiendo cualquier cosa y como de golpe ha pasado, ¿qué has hecho? Toser, medio que no creo que hayas hecho, pero es posible, ¿sí? Pero lo más posible que es que te lo tragues, ¿no? Entonces, cuando el alimento ya está en la faringe, el único camino que tiene que seguir, si no quieres ese elemento, ya en este caso alimento, lo que sea, cuerpo extraño, no pase a tu vía respiratoria, es tragarlo. Entonces, la fase faringe es ese punto, donde cuando el alimento llega a la faringe, se tiene que tragar el alimento. ¿Qué fenómenos se generan en la fase faríngea? Ya te vuelvo a decir, esto es pregunta de examen, ¿sí? Y no te digo porque yo haya hecho el examen ayer, y entre todos estos 20 y pico años que estoy, siempre he tenido varios colegas, hasta mi docente, que ha sido mi profesor de fisio, ha sido mi colega, ¿sí? Y después hasta mis estudiantes que han sido, ya son mis colegas y algunos están dando clases conmigo de la materia, ¿sí? Y eternamente, entre comillas, las preguntas que las he estudiado por 20 y pico años, ya sé que se pregunta y qué se debe preguntar correctamente. Bien, entonces, ¿qué pasa en la fase faríngea de la deglución? Faríngea de la deglución, faríngea, ¿sí?
Estos fenómenos los tienes que conocer. Uno, ¿sí? El primer fenómeno es que el paladar blando se contrae. ¿Dónde está el paladar blando? Creo que no tengo que explicarte. Se contrae y lo que hace, asciende y obstruye o tapa las coanas nasales. ¿Para qué? Para que el alimento no salga por tus narices. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el paladar blando? Va a hacer esto, arriba. Entonces, va a tapar las coanas nasales, entonces el alimento no sale por las narices. El primer fenómeno. Segundo, ¿sí? Igualito dice en tu libro, se van a contraer los músculos de los pilares de la faringe. Pregunta, ¿cuáles son los músculos de los pilares de la faringe? Uno, dame. ¿Qué? Un hito. ¿Oro? No. Músculo. Un músculo del pilar de la faringe. ¿No ha llevado anatomía de cabeza? Eso ya, aleluya, hay uno. Los pterigoideos, los palatinos, todos esos pinches músculos. ¿Saben cómo hace esto? Mira, esto es la faringe, así ves cuando abres tu boca, ¿no? Algunos es difícil de ver esto, porque es difícil de ver. ¿Saben cómo es la contracción de los músculos de los pilares de la faringe? Son estos, ¿sí? Y cuando nosotros tragamos, estos músculos se acercan al medio. Así, es como decir que le hacen un caminito al alimento, al bolo alimenticio. Entonces, le hacen un caminito al bolo alimenticio para que vaya por el caminito que se le está presentando más abajo. Porque te imaginas si estuviera así tu faringe, cuando comes y cuando tragas el alimento se desparramaría ahí atrás. ¿Estás entendiendo? Necesito que entiendas esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos pilares de la faringe se contraen y le hacen el caminito al alimento, junto con lo que es este paladar blando que asciende para que el alimento no salga por tus narices. ¿Entendido? ¿Sí? Y el tercer fenómeno que se produce, ¿cuál será? ¿Qué creen que se produce como tercer fenómeno por sentido común? ¿Sí? Se cierra, hay un cierre de qué? De un elemento súper importante para que el alimento no se vaya a la epiglotis o epiglotis, lo que tú quieras. Se cierra la epiglotis y evita que el alimento ingrese a la vía respiratoria, junto con la contracción de las cuerdas vocales o bucales que a muchos le ponen. ¿Sí? Y esos son los tres fenómenos que se producen en la fase faríngea de la deglución. Si hay alguna pregunta, me dicen. Si hay alguna pregunta, me dicen, o algo que en realidad, ¿sí? No entiendan. ¿Sí? Un elemento importante, ¿sí? Y esto es vital hasta para la fisiopatología, ¿sí? Cuando el alimento está en la faringe, ¿sí? En la faringe, ¿sí? Se genera un fenómeno súper importante, como les digo, ¿ya? Que se lo van a tomar en cuenta, y está en todos los libros de fisiopato. ¿Crees que leo solo un libro de fisiopato? Olvídate, si he leído 4 o 5 libros de fisiopato, 4 o 5 libros de fisio, y sigo leyendo otros más, es poco. No los leo completos, eso no te niego. Leo los temas que me interesan, y en años leo esos libros. No leo en un mes ni en 2 meses. Olvídate, no tengo ese tiempo. Pero a veces hoy día quiero ver qué dice ese libro nuevo de cardio, entonces me leo cito. Y dentro de 2 o 3 meses, gastro, por decir, ¿ya? Entonces, todos los libros hablan de esto, de fisiopato, y en fisio también, ¿sí? La faringe, o sea, ¿qué quiere decir? Cuando el alimento está en la faringe, origina lo que se llama la onda peristáltica primaria. Atender, te voy a tomar examen de esto. ¿Sí? La onda peristáltica primaria. ¿Qué es la onda peristáltica primaria? Aunque les he explicado en el capítulo anterior un poquito, la onda peristáltica primaria es esta verdadera onda que propulsa el alimento. Y esta onda que propulsa el alimento, ¿sí? Viaja desde lo que es la faringe, pasa por el esófago, sigue por el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, y termina ¿dónde? En el recto. Entonces, esta onda peristáltica primaria, si bien es una onda peristáltica que empieza en la parte superior de la vía digestiva, va viajando de manera que vaya
llegando hasta la última parte del tubo digestivo, ¿sí? Indudablemente no con la misma fuerza. Poco a poco se va debilitando, pero llega hasta el final. ¿Por qué llega hasta el final? ¿Quién me dice? El capítulo anterior, aplíquenlo. No, ya puede ser los reflejos, pero primero ya vuelva, puede ser, ya primero. Pero lo segundo es que todo esto que tiene músculo liso está interconectado y forma lo que se llama un famoso ¿qué? Sinsitio. Y ese sinsitio ya es el que es, o sea, esa red que se produce, esa conexión que se produce en sinsitio, ya que se produce, hace que la onda peristáltica pueda viajar hasta la última parte de tu digestión. ¿Estamos hasta ahí? Primero. Entonces, ¿qué es lo que produce el alimento cuando está en la faringe y se produce la fase faríngea de la deglución? Genera el movimiento peristáltico o la onda peristáltica primaria, que es un verdadero movimiento que se llama ¿qué? Propulsivo. ¿Ya? Bien, aquí yo sí tengo que poner lo siguiente. Si hay una onda peristáltica primaria, entonces debe haber una secundaria, porque si no solo se llamaría ¿qué? Onda ¿qué? Peristáltica. Entonces, la onda peristáltica secundaria, ¿sí? Es una onda que genera movimiento, pero ya no es tan propulsiva, o sea, ya no es tan poderosa. Y en realidad esta onda peristáltica secundaria, yo te voy a poner así de simple la cosa, que es de limpieza. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, ¿sí? La onda peristáltica se ha iniciado, escúchame, en la parte superior de la faringe, esta onda peristáltica lo que va a hacer es, la primaria primero, distender el esófago. Esa distensión va a impulsar con la onda peristáltica primaria todo este bolo hacia el estómago. ¿Correcto hasta ahí? Pero hay un detalle. A veces se quedan unos restos de alimento en el esófago. Puede quedarse en cualquier parte. Entonces, ¿qué hace la onda peristáltica secundaria? Se encarga de limpiar estos restos y que el tubo digestivo siempre esté limpio. Aún así, tu tubo digestivo se mueve aunque no haya alimento en él. ¿Correcto o no? Se mueve todo el tiempo. ¿Por qué se mueve? ¿Sí? Porque todo el tiempo tu tubo digestivo produce ¿qué? Moco. ¿Sí? Todo el tiempo tu tubo digestivo está recambiando su epitelio, ¿sí? Todo el tiempo tu tubo digestivo tiene algo de secreciones, que pueden ser desde secreciones de agua y lo que sea, e incluso hay bacterias muertas que están en tu tubo digestivo terminal, o sea, distal, no terminal, distal. Todos estos elementos tienen que barrerse. Y si quieres tomarlo, esta onda peristáltica secundaria hace un fenómeno de barrido. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, mientras comes se produce la una y después la otra está barriendo para que siempre mantenga el tubo digestivo limpio y todas partes del tubo digestivo. ¿Entendido? Bien. Sigo. Otro elemento importante a destacar es cuando ya estamos en la fase esofágica, porque la fase faríngea es esa, y la fase esofágica en realidad es la que, entre comillas, experimenta estas dos fases de ondas peristálticas. La fase esofágica, en este caso, que sigue siendo ¿qué? Involuntaria, ¿sí? Esta fase esofágica involuntaria, ¿sí? Es la que va a experimentar estas dos ondas peristálticas. Ahora, es importante que tú entiendas lo siguiente. Bien, doctor, ¿sí? Usted me dice de esta zona, ¿qué utilidad clínica tiene esto? ¿Para qué miércoles estoy aprendiendo? ¿Sí? Tengo que aprender tanto detalle, la pregunta, ¿sí? ¿En serio? Sí, te cuento que cuando hay anormalidades de estas ondas peristálticas, el paciente puede tener espasmos del esófago que en realidad no son verdaderas ondas peristálticas y va a producir en el paciente desde trastornos de la deglución, y el paciente va a sentir como que se le tranque el alimento. Aunque no me crean, van a tener en su consulta, ¿sabe qué, doctor? Llego y cuando como es como que aquí se quedara el alimento, es como si no pasara, te va a decir. Y no sé si a alguno de ustedes le pasa eso, porque hay gente que experimenta eso y no se da cuenta. Como que se queda aquí, ¿qué pasa? Siento, ¿ya? O si no, el otro, como que siento, esos espasmos son anormalidades. Ahora, no te olvides que el esófago, ¿sí? Cuando pasa el alimento, ¿sí? Hay dos esfínteres que debes conocer. Uno, el esfínter que se llama superior o
esófago faríngeo, así se llama, esófago faríngeo, o esfínter superior del esófago, pero el que más me interesa es el esfínter esofágico inferior, también llamado ¿qué? Cardias. Cardias, ¿sí? Gastroesofágico, también, no te preocupes, está bien, gastroesofágico, está bien, pero en realidad se llama cardias. ¿Cuál es la importancia clínica de este pinche esfínter? Brutal. Porque la mayoría de ustedes van a ser no, pero muchos de ustedes van a ser RG, van a ser enfermedades de reflujo gastroesofágico por estrés, porque tengas algún trastorno en el esófago, en el estómago, gastritis, Helicobacter pylori, etc. Y apuesto, si hacemos una prueba de ustedes, hasta en mí, casi toditos vamos a tener Helicobacter pylori, toditos debemos tener. ¿Sí? ¿Por qué no produce síntomas? Porque nuestro sistema inmune lo frena, pero en algunos roles produce gastritis. Vas a ver. Segundo, ¿sí? ¿Cuál es la otra entidad patológica que vas a ver? Por eso no te estoy dando patología, pido que creas, pero ¿para qué tienes que saber eso? Para entender la fisiopatología de la esofagitis. En este caso, no siempre por reflujo. El RG es una cosa, la esofagitis es otra cosa. Y con esto, si se vuelve crónico, se produce lo que se llama esófago ¿de qué? Sí, ¿de qué? De Barrett. Sí, esto es precancerígeno. Yo he tenido pacientes de su edad de ustedes que ya tenían esófago de Barrett. Sí, esófago de Barrett. ¿Sí? Es una entidad precancerígena. No es cáncer precisamente, pero es potencialmente cancerígeno. ¿Quieres que te diga una cosa? Tienes cáncer de esófago y van a ver ustedes pacientes con cáncer de esófago en sus hospitales. El rato que se diagnostica cáncer de esófago es mortal y el paciente no tiene una expectativa de vida de más que quizás 3 meses desde que es diagnosticado. ¿Ya? Porque es un cáncer que es muy silencioso y solo da síntomas al final, igual que el cáncer de páncreas. ¿Sí? Es silencioso y solo en la parte terminal te da síntomas. Y el pronóstico de vida es 3 meses, 1 mes, 2 meses, no va más. Bien, entonces tienes que saber primero esto de este esfínter. Otro elemento que debes saber de este esfínter, escúchame bien, ¿ya? Este esfínter, cuando te hacen una endoscopia, ¿alguien le ha hecho una endoscopia aquí alguna vez gástrica? Ahí está, sí, está bien, porque es necesario, ¿sí? ¿Qué hacen? ¿Crees que en la endoscopia solo ven tu estómago? Olvídate, evalúan cómo está tu esófago. Evalúan, ¿sabes qué? Algo se te ha caído, ¿sí? Evalúan el tono del esfínter. Este tono de este esfínter, ¿qué significa el tono? ¿Sí? ¿Cuánto tiene de potencia de cierre? ¿Sí? Y este tono de este esfínter, ojo que se hace tonometría esofágica. ¿Sí? Y te van a preguntar, yo pregunto en fisiopato siempre esto, porque está en los libros, es de 20 a 30 milímetros de mercurio. Esto es lo normal. Entonces, si este esfínter es más suelto, menos de 20, o es más tónico, más fuerte, más potente, es malo. Los dos extremos son malos. Uno, que es más débil, va a producir reflujo. Listo. ¿No ven? Y el otro, que es más fuerte, va a producir acalasia. Listo. Ya, ojo que estoy hablando de acalasia, no estoy hablando de megosófago todavía. Ojo, es otra entidad. Aún así, es súper importante hablar de esto. Y hablarte de acalasia y megosófago, que son diferentes elementos. Aunque los dos podríamos decir que es lo mismo. Una acalasia, por ejemplo, la vas a ver en una radiografía así, más o menos, ¿sí? Este es el estómago, ¿sí? Es una dilatación del esófago. ¿Y por qué se produce esta dilatación del esófago? Porque hay un aumento del tono esofágico inferior o del esfínter esofágico gastroesofágico. ¿Ya? ¿Cuándo se puede dar esto? Pregunta. A veces el nerviosismo hace esto. Pacientes que tienen incluso trastornos de estos trastornos de bulimia, esas cosas, pueden hacer eso. Pueden. Porque como tanto vomitan, este esfínter se inflama y una vez que se inflama, claro, todo el tiempo está inflamado, hace fibrosis y se pone duro. ¿Sí? Ahora puede producirse por esto o por esto. Claro, todo el tiempo está refluyendo el contenido gástrico al esófago. El esófago no está preparado para ese contenido. Entonces, ¿qué pasa? Se inflama y la inflamación después mejora o quizás con el tratamiento va a revertirse la inflamación, pero esa reversión va a implicar cicatriz. ¿Y esa cicatriz qué significa? Fibrosis.
Entonces ese esfínter es duro. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? Hace acalasia. Por eso que en la radiografía se ve lo que te lo he dibujado, se llama imagen en punta de lápiz. No necesitas saber, no te preocupes, pero ya al año vas a tener que saber y vas a tener que interpretar radiografías. Esa es una imagen en punta de lápiz. Mira cómo lo dibujado diferente a los otros. ¿Ok? ¿Ya? Ojo con esto, atendé, te estoy haciendo un buen favor. Ahora depende de vos, esa es la verdad, con qué ganas estás estudiando medicina, o si crees que estás aquí de puro qué. ¿Ya? Bien, seguí. Bien, ahora seguimos. Entonces, el esfínter esofágico inferior, ¿cuál había sido su tonicidad, o sea, su presión que hace? Entre 20 a 30 milímetros de mercurio. ¿Quieren saber cuántos 20 a 30? ¿Tienen tensiómetro algunos? Sí. Influencé su brazo a ver 20 y 30, vean cuánto es la presión. Por eso que este esfínter siempre está cerrado en condiciones de reposo. Tiene que estar. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se abre? Este esfínter se va a abrir cuando estamos deglutiendo en el proceso digestivo. ¿Y saben que hace un fenómeno que se pregunta siempre en los exámenes? Se llama un fenómeno de relajación receptiva. Relajación receptiva. ¿Qué significa? ¿Sí? Mientras estas partes del tubo digestivo se están contrayendo y están haciendo peristaltismo, este esfínter, ¿qué es lo que está haciendo? Se está relajando para permitir el paso del alimento. Si este no se relajara, haría esto. Y el alimento se acumularía en el estómago. Y lógico, no es que no va a pasar nada, pasaría de poquito. Y es por eso que el paciente tiene esa sensación de una opresión en el pecho bien especial. Y él siente que es como si se le arrancara el alimento. El estómago no tiene sensibilidad, solo que tiene sensibilidad, o sea, no tiene toda la sensibilidad mejor, ¿ya? Pero tiene sensibilidad a la distensión, cuando se distiende se siente, ¿ya? Y también tiene sensibilidad al dolor, cuando está muy inflamado, eso quiero que... Pero por ejemplo, si el esófago lo cortas, no duele, o sea, no tiene sensibilidad al corte, pero sí a la distensión, igual que partes del intestino. Cortar un intestino no duele, pero a ver, distendelo es lo que sientes cuando tienes diarreas y todo, cuando tienes cólicos. Bien, entonces eso. Otro elemento que vale la pena destacar, ¿sí? Cuando entonces tragamos, o sea, deglutimos, ¿qué tiene que pasar con este esfínter? Debe hacer ¿qué? Relajación receptiva, o sea, abrirse, dilatarse y permitir que el alimento pase al estómago. ¿Entendido hasta ahí? ¿Ya? Ahora, trastornos de este esfínter va a producir RGE, va a producir esofagitis, puede producir complicaciones como el esófago de Barrett, está en tu libro, no me estoy inventando, ¿sí? Y además, varios trastornos como acalasias y esas cosas. ¿Entendido? ¿Ya? Otro elemento importante, cuando comemos, y casi todos han debido experimentar, y si no lo has hecho está bien, me parece bueno, ¿ya? Casi todos tenemos un reflujo en los primeros minutos después de comer. Se siente, ¿sí? Más si comes demasiado, ¿ya? Se siente como que a veces devuelve la comida con el eructo, que no es normal eructar. Se puede, pero es poquito, ¿sí? Pero el tipo que está eructando, la mujer que eructa mucho, tiene algún problema en su estómago, porque es la gastritis, alguna inflamación, alguna cosa, porque el mecanismo de defensa del estómago es ese. ¿Ya? Entonces, sí va a haber cierto... ¿Por qué? Incluso cuando tú comes deglutes aire, y el aire tiene que salir por física hacia arriba, y ese es el eructo, pero no más. Si vas eructando en otras horas del día y esas cosas, no tiene sentido. Eso significa que hay algo malo, ¿sí? Entonces, en los primeros minutos después de comer, es normal que el alimento pueda refluir, ¿sí? ¿Sí? Pero después de pasar a los 30 minutos, ya no. Ya no, este esfínter se cierra y no debe permitir el paso. ¿Por qué? ¿Por qué los 30 minutos? ¿Alguien alguna vez ha tomado antiácidos? ¿Has tomado antiácidos? Esos geles, ¿no? ¿Alguien ha tomado antiácidos? ¿Nadie? Yo sé que son jóvenes. ¿Has tomado qué antiácido? Muy bien, pero son tomadas antiácidos, esos geles o algo que te hace perder el ardor, ¿correcto? ¿A qué momento te han dicho que tomes? ¿Antes o después? Acordate. Después de comer. Muy bien. ¿Por qué es después de comer? ¿Sí? ¿Y saben qué? Se le dice media hora después de comer. Se puede tomar antes si te arde, pero se dice después de comer media hora después a una hora. ¿Por qué? Justo 30 minutos a 60 minutos después de comer es la máxima secreción de ácido clorhídrico en el proceso digestivo.
Entonces, se le dice al paciente que tome el antiácido justo en la media hora o 60 o 45 minutos después de comer. ¿Para qué? Para que aunque haya comido poquito, sabemos que en esos minutos empieza la máxima secreción de ácido. Si este paciente tiene gastritis, disminuye esa posibilidad de gastritis y más inflamación en el proceso digestivo. Yo no puedo decir al paciente que tiene gastritis que no coma, ¿sí o no? Es el colmo, pero tiene que comer, tiene que seguir comiendo, pero ayudarle con algunos elementos. Aunque no es correcto utilizar antiácidos, ya van a ver por qué. Bueno, hay corrientes, pero se puede. Bien, entonces uno de los elementos importantes. Hay preguntas, y hay preguntas, me dicen. Bien, estamos hablando del esfínter esofágico inferior. Bien, ¿alguna pregunta? Estamos avanzando desde la boca, hemos pasado por la faringe, el esófago, y estamos entrando ¿a dónde? Al estómago. Vamos al estómago. Bien, ¿alguna pregunta? El estómago, ¿sí?, es el otro elemento que debes realmente entenderlo bien. ¿Sí? Antes de seguir, te voy a decir una cosa. El tubo digestivo y el sistema nervioso central están muy bien conectados. Algo pasa en tu estómago, te da gastritis y todo, repercute en tu cerebrito, y en tu cerebrito lo contrario ahí. Por eso te da gastritis. La ansiedad produce gastritis, el estrés produce gastritis, la depresión produce gastritis, la depresión, la ansiedad produce diarrea, produce estreñimiento, síndrome de colon irritable, intestino irritable, produce muchas cosas. ¿Ya? Y esa conexión es muy estrecha. Ahora, el estómago tiene 3 funciones, ¿sí? El libro lo destaca así, pero necesito que entiendas esto desde un punto de vista más amplio. ¿Tiene función propulsiva el estómago? ¿Propulsa? Sí, propulsa. Impulsa el alimento siempre hacia adelante. ¿Sí? ¿Tiene un movimiento de mezcla el estómago? Sí, mezcla, porque mezcla. Y el otro movimiento el otro fenómeno mecánico o propulsivo, que no es propulsivo, mecánico del estómago, porque te dice fenómenos mecánicos del estómago, es que almacena. Pero quiero que entiendas que este almacenamiento no es que se almacene como una bolsa el alimento en el estómago. ¿Ya? Este almacenamiento es dinámico. Yo le voy a poner así. Algún libro le dice. ¿Sí? No va a almacenar el alimento así como una bolsa y ahí se va a hacer la digestión. No, en realidad este estómago es como una especie de lavadora que todo el tiempo se está dando la vuelta. El bolo alimenticio, en este caso ya se llama quimo, ¿ya? Y se está mezclando con las enzimas, con el ácido clorhídrico y todas esas cosas. Lo que sí tienes que saber una cosa. Cuando empieza el proceso digestivo, casi inmediatamente después, este esfínter, ¿ya?, y este otro esfínter siempre están cerrados, el esfínter cardial y el esfínter pilórico, ¿sí? Entonces, necesito que entiendas una cosa. ¿Quién controla el vaciamiento gástrico? O sea, el proceso motor del estómago. Pregunta de examen. El que controla el vaciamiento gástrico es la válvula pilórica. La válvula pilórica va a controlar el vaciamiento gástrico. De ella va a depender que el estómago se vacíe. Elemento súper importante. Ahora, necesito que entiendas que el estómago tiene una capacidad de 1.5 litros más o menos en un adulto. ¿Ya? Y otra cosa que quiero que entiendas. Si tú eres niño, eres bajito o más alto, lo que sea, tu estómago tiene otra capacidad. Ese es el promedio de un adulto. ¿A qué va esto? Muchos de los gorditos que tenemos en casa, ¿sí?, las mamás no los hacen, los gorditos. No es mucho que el gordito sea naturalmente gordito. ¿Qué pasa con la mamá? Muchas de las mamás, y ustedes deben tener todavía hermanitos pequeños, ¿qué hace? Tu hermanito tiene 5 años y le está dando un plato como si fuera de adulto para que coma. Y díganme que no come poco. ¿O no? Hay chicos que comen. Sí, come. Claro, ¿qué va a pasar con el estómago? Sí, el estómago con el tiempo, si ese chiquito tiene 5 años y le das y le obligas a comer, come, que es lo que el otro, que aquí, que allá. No te olvides que su estómago no tiene 1.5 litros, tiene menos. Y tienes que darle como para su edad. Pero ¿qué tal si le obligas? Ese estómago poco a poco, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a distender más y más. Y llegado el momento va a ser barril sin fondo. Claro, porque no va a haber nada que pueda, sí, eso es cierto, que pueda contener y desencadenar fenómenos de saciedad, porque la saciedad está desencadenada por la distensión gástrica.
de mi estómago ya está lleno, ya no como más, no le sigo metiendo, ¿no? Esa es la verdad. Y muchos de los gorditos los hacen las mamás, ¿sí? Y el resto, lógico, nacen así gorditos, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Otro elemento que debes entender, el estómago, si comes una comida equilibrada en carbohidratos, proteínas y grasas, se vacía en aproximadamente 30 minutos a 90 minutos, aproximadamente. Entre media hora a 1 hora y media, depende de lo que hayas comido, se va a vaciar en ese tiempo. Más va a tardar si el alimento tiene mucha proteína, si tiene mucha grasa, principalmente. No hablo de los carbohidratos, si te das cuenta. Ya más va a tardar, ¿sí? Y lógico, dependiendo de la situación. Otro elemento importante, más va a tardar si está lleno también. Sí, ya vamos a ver eso. Lo segundo, ya, es importante entender de que el movimiento que tienes que un poquito entender aquí del estómago, y lo voy a explicar aquí, que está relacionado con este almacenamiento dinámico que tiene el estómago, se llama movimiento de retropulsión, que también el libro te lo dice. Entonces el estómago tiene un movimiento especial que se llama retropulsión, ¿ya? Esta retropulsión es interesante porque el estómago todo el tiempo va impulsando el alimento o el quimo hacia el píloro, todo el tiempo. ¿Pero qué te he dicho que es del píloro? ¿Está qué? ¿Está qué? Cerrado. Entonces, como está cerrado, mira, el estómago lo impulsa hacia el píloro, está cerrado y el alimento se da la vuelta. Lo impulsa nuevamente, está cerrado, lo impulsa. Entonces hace este mecanismo de retropulsión que garantiza ¿qué? Garantiza la mezcla de los alimentos con las enzimas, ¿y qué más? Con el ácido clorhídrico y otros más. Entonces, eso va a garantizar la correcta digestión del alimento en el estómago. ¿Entendido? Entonces, todo este proceso está explicado en lo que es la propulsión, mezcla, el almacenamiento dinámico que genera retropulsión. Un elemento importante. Pregunta para ustedes, histología. ¿Cuántas capas musculares tiene el estómago? 3. Muy bien, no me digan más, ya sé que saben, está bien, entonces no les voy a explicar. ¿Ya? Pero en el libro te dice y te aclara y tienes que saber esas capas musculares que son muy importantes. El estómago tiene un músculo muy poderoso. ¿Ya? Bien, otra cosa que necesito que sepas. Cuando el alimento entra al estómago, y vas a ver a qué me refiero ahora, ¿sí? El estómago en realidad debe relajarse. Lo mismo que te he dicho de la relajación receptiva del esfínter cardiaco, ¿ya? Receptiva. El estómago también debe relajarse. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El sistema nervioso parasimpático a través de fibras vagales, en vez de que el alimento, estoy hablando en el proceso temprano de la ingesta de alimentos, o sea, en el proceso prandial inmediato. Cuando está tu estómago recibiendo el alimento, estás relajado. Está relajado. De ninguna manera puede contraerse, de ninguna manera debe estar relajado y recibir algún alimenticio como una bolsa, entre comillas. ¿Estamos? Pero una vez que ya se ha llenado, entre comillas, ya está satisfecho el paciente, porque todo es hormonas, ya, empieza con el peristaltismo poco a poco más y más. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si el estómago, cuando llegue el alimento a él, ¿sí? Cuando llegue el alimento a él, en vez de estar relajado, reaccionaría? ¿Sí? Va a reaccionar. ¿Sí? ¿Cuándo pasa eso? A los jóvenes, no me van a dejar mentir, yo también no voy a decir joven. Y un día te has ido a dar un trancazo y al día siguiente, tanto trago que has tomado, hasta las chicas del paseo que también saben eso. ¿Ya? Pero ¿qué ha pasado? Tanto trago has tomado, ¿ya? Y al día siguiente tienes náuseas, hasta tomas agua y lo vomitas. Y el agua no debería pasar eso, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Resulta que, ¿sí? No estoy borrando ahí, ¿está? ¿Ya? Resulta que, ¿sí? Cuando tomas alcohol, el alcohol irrita directamente la mucosa gástrica. Lo hace directo. ¿Sí? Es lógico, ese alcohol lo irrita. Al día siguiente, ¿cómo está? Es como si lo hubieras raspado. Claro, está irritado, está rojo. Entonces, ¿qué pasa? El estómago está sensible. Entonces, le pones agüita, aunque sea, el estómago, oh, por favor, es como cuando tú te haces una herida, ve, ponle agüita, te hace bien el agüita en la herida, no, te arde, ¿no? Es lo mismo que arde. Y su mecanismo de defensa del estómago, ¿cuál va a ser? Hacer peristaltismo retrógrado y estimular ¿a quién? Muy bien, ya sabes por qué pones.
¿No ven? Ya sabes, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? Porque tu estómago está inflamado, irritado por y el estómago inflamado reacciona de diferente manera. No hace relajación receptiva, está inflamado, entonces está sensible. Le das algo, cualquier cosa y lo va a vomitar hasta agua, hasta que un poquito baje esa inflamación. Y pasan horas, duermas poquito a poco, que el matecito, que esto, que el ochito, y vas a mejorar. ¿Entendido? Ahí está el fenómeno que tú tienes que saber. Bien, seguimos. Ahora, ¿quién es el que determina el vaciamiento gástrico? Ya te he dicho, es el esfínter pilórico. Pero ahora aquí tienes que saber algunos detalles importantes, ¿sí? ¿Cómo es que el esfínter pilórico sabe que tiene que abrirse o cerrarse? Porque ese es el detalle. ¿Cómo sabes adivino? ¿Cómo está controlado el esfínter pilórico? Es súper importante esto saber. Entonces, el esfínter pilórico es el que controla el vaciamiento gástrico. Este es el esfínter pilórico. Pero ¿cómo lo va a controlar? En realidad, por reflejos nerviosos que ya los conoces, lo he mencionado en el anterior capítulo, ¿ya? Y segundo, por hormonas. Estos dos elementos son súper importantes, ¿ya? Te vamos a preguntar en el examen. Se pregunta. Los reflejos nerviosos son en realidad estos reflejos nerviosos que están comandados, entre comillas, ¿sí? Por esos reflejos nerviosos que van a los ganglios ¿qué? Simpáticos, ¿ya? Esos reflejos nerviosos que van a los ganglios simpáticos. En este caso, ¿cuáles serán esos reflejos nerviosos? En realidad, son reflejos nerviosos que son enterogástricos, o si quieres tomarlo, duodenogástricos, ¿sí? Son entero. El libro dice enterogástrico, pero algunos de los libros te dicen duodenogástrico. ¿Por qué duodenogástrico? Porque el que recibe el bolo alimenticio, en este caso que ya no se llama bolo, se llama quimo, es el duodeno. Por eso lo correcto es ser duodenogástrico. Ahora, el reflejo nervioso, este enterogástrico o duodenogástrico, va del intestino, el duodeno, hace sinapsis con el ganglio prevertebral y termina en el estómago. Y de esa manera se controla. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Y cuáles son los elementos que van a hacer que de alguna u otra manera este esfínter o se relaje o se mantenga cerrado? En realidad, primero debo hacerte entender cómo es el duodeno. El duodeno es muy exigente, y aquí hay un caso clínico que se pregunta hasta en clínica. Es muy exigente. El duodeno solo deja pasar, está en tu libro, partículas de 1 a 2, quizás máximo 3 milímetros de diámetro. Entonces, el quimo prácticamente cuando pasa el quimo del estómago al duodeno, debe ser líquido. Por más cosas duras que hayas comido, debe ser líquido. Y las partículas sólidas deben tener 1 a 2 milímetros, dicen los libros. Algunos dicen hasta 3, como tú quieras, ¿sí? Pero no más, ¿sí? Otro, el agua, cuando tú tomas, está empezando a pasar el píloro entre los 4 o 3 a 5 minutos después de tomarla. Lo primero que va a pasar, si en algún momento tomaras y mezclaras sólidos y líquidos, lo primero que va a pasar es el agua, o sea, lo más líquido. Y el resto se va a reservar para que pase en una forma de una masa, pero una masa semilíquida. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, esto es importante, vamos a terminar quizás la clase con el casito clínico, ¿ya? Y que lo vas a ver familiar y te va a venir de vez en cuando quizás, ¿ya? Entonces, el quimo es exigente. Segundo, el quimo, aparte de ser exigente en partículas, te lo voy a poner así, no recibe ácido. Este epitelio no está preparado para recibir quimoácido. Si recibe quimoácido, el epitelio ya se resiente, se inflama. Por eso que es muy exigente en la acidez que va a tener el quimo. Si es muy ácido, el esfínter pilórico se va a cerrar. Ahorita te voy a poner. Si es muy osmolar, también. Si tiene alguna sustancia irritante, también. ¿Qué quiere decir? Entonces, si por alguna razón el quimo es muy ácido, el quimo es irritante para el duodeno, el quimo tiene partículas muy grandes, o sea, ¿qué quiere decir? El duodeno se distiende. Por ejemplo, el estómago es posible de que le pase un bolo grande
al duodeno. Entonces, ¿qué va a pasar con el duodeno? Se va a distender. Y esta distensión, el duodeno va a reaccionar y decir, yo hago pasar partículas de 1 a 2, no más, así que espera. Entonces, cuando se distiende, genera reflejos. Todos estos reflejos están pasando así. Entonces, la acidez, la irritación va y le dice, hey, me estás mandando muy ácido, frénala. Hey, me estás mandando muy grande, frénala. Entonces, el esfínter hace esto, se cierra. Hey, me estás mandando muy osmolar, muy concentrado, frénala, prepara bien el quino y me lo pasas. Es así. Entonces, esos reflejos nerviosos son los que controlan el vaciamiento gástrico a través de lo que sería el esfínter pilórico. ¿Ya? Además, es importante destacar, ¿sí?, que cuando, aparte de estas cosas verdes que están aquí, la irritación, el número de partículas, la distensión, acidez, osmolaridad, también es el contenido del quimo. Si el quimo tiene mucha proteína y grasa, ¿sí?, entonces lo que pasa es que el esfínter pilórico se cierra. Por lo tanto, todas estas cosas van a retrasar el vaciamiento gástrico. La señorita que ha tenido y ha tomado su tratamiento, yo también he tomado, no me va a dejar mentir. ¿Qué te han dicho? No comas mucho en exceso. ¿Por qué? Si comes mucho, se retrasa el vaciamiento gástrico. Más tiempo en el estómago del alimento, ¿qué significa? ¿Más qué? Ácido. Listo, no quiero, mi estómago ya está inflamado. ¿Dónde más? ¿Sí? Como más, por eso que al que tiene gastritis decir, coma de a poquito. Porque si vas a comer abundante, se va a retrasar el vaciamiento gástrico. ¿Ya? ¿Qué le dice? No me comas cosas irritantes, la menta irrita, ¿qué más? O el alcohol no tomes, dices, entonces cosas porque te debe irritar peor, entonces nada, ¿sí? Y lógico, las sustancias son muy concentradas, nada de otros elementos, ¿sí? Ahora, también son el contenido de proteína y de grasa. Todos ellos retrasan el vaciamiento gástrico controlando por este reflejo nervioso al esfínter. Y el esfínter reacciona y dice, hey, esfínter, ciérrate, porque es parte del duodeno y le da tiempo a esto. ¿Entendido? Bien. Estos son los reflejos nerviosos, que aquí están con verde. Voy a hablar de la hormona. ¿Cuál es la hormona que me interesa aquí, que yo entienda y que yo conozca desde un punto de vista hasta clínico? La hormona se llama ¿qué? Hormona que no. La gastrina no tiene nada que ver con el movimiento, es pregunta de examen. Sí, la gastrina tiene que ver con la secreción de ácido clorhídrico. Les he dicho la primera clase, cuidado en el examen. La gastrina no tiene nada, se promueve secreción de ácido clorhídrico. La hormona que tiene un efecto sobre el movimiento del estómago se llama colecistocinina. La colecistocinina se secreta en presencia de ¿qué? ¿Se acuerdan? No. Grasas, principalmente. No digo que no proteínas, ya. Pero te lo voy a poner ahí. Especialmente la colecistocinina se va a secretar en presencia de grasas. Les he dicho, ¿qué pasa cuando tú te vas a la parrillada del domingo, te han invitado a la fiesta o lo que sea, o comes chanchito, que es bien grasosito, bien todo condimentado? ¿Qué pasa en la noche? Como que el chancho va a revivir, ¿no? Aquí está. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Todo lo que es grasa retrasa el vaciamiento gástrico. ¿Qué le han dicho allá a mi paciente que tiene gastritis igual a mí? No me coma grasa. No me coma leche, no me coma queso, porque todo eso tiene grasa. ¿Quieres? Descremado, aún así, imposible. No me comas chocolate, porque es grasoso. Todos esos elementos generan CCK. Y la CCK, ¿saben qué hace? Sobre el estómago, tiene un efecto que va, el libro dice, inhibe el vaciamiento gástrico. No me gusta la palabra inhibir, tampoco el libro lo utiliza todo el tiempo. Lo que dice y lo correcto es que retrasa el vaciamiento gástrico. Listo. Entonces, cuanto más grasa comas, más va a tardar tu estómago en vaciarse. Y si tienes gastritis, tu paciente con gastritis va a ser peor, ¿sí? Aún así, no es bonito que tú te vayas a comer de noche, aunque tú eres joven, yo también lo hacía, comía por vivos y muertos, ¿sí? Pero que te vayas a dormir o echar al rato, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes están, no sé cómo será su rutina, pero el estudiante a veces en la noche llega a la casa y tiene todo el hambre del mundo, ¿no? Porque no ha comido bien el día y empieza a tragar. Una vez que has tragado, ¿qué pasa? Estás cansado.
cansado y te vas a dormir y eso produce con el tiempo reflujo, así que no lo hagas, ya van a ver por qué les digo. ¿Ya? Así que no lo hagas. Entonces tienes que estar por lo menos haciendo media hora alguna cosita, lavar los platos, barrer la cocina, esas cositas, ¿no? O si no haces algo productivo, arregla tu cuarto, recién te echas, porque si te echas con tu estómago lleno, ¿sabes qué va a pasar? Seguro vas a tener reflujo en algún momento. Dime. Una pregunta, y cuando, hablando a la larga, cuando se ingiere mucha comida, mucho tiempo, el efecto de la digestión se saca, se agranda. Es cierto. No, ahora, va a depender mucho de muchos elementos, no solo es eso. Y en realidad esto pasa más que todo en niños, no en los adultos mucho, ¿ya? Pero sí puede pasar en el sentido de que, escúchame bien, esto va a depender de la persona, ¿ya? No sé si has visto en estos programas de Discovery Channel, yo sé que no ven tele, estudian, yo ya sé, ¿ya? Pero les voy a decir, ya, la ves a la chica y es, o sea, que no es chica, es la señora, pero es una cosa grande, tiene obesidad mórbida. Y listo. Y sacan su foto cuando tenía 20 años. Cuando, digamos, estaba jovencita, era una de ustedes, así flaquita, todo. Pero ¿qué ha pasado? Ha sido víctima de alguna agresión sexual. O si no, se le ha muerto el papá. O si no, se le ha muerto el hijo. Entonces entra en depresión. Y la única forma de lidiar con la depresión, ya les digo, la comida ayuda a secretar dopamina. Y por eso te da placer. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a comer. Y es lo que, y yo conozco una persona, mi esposa es ansiosa, empieza a estar nerviosa y cualquier cosa quiere comer, tranquila, le digo, no puedes estar, ok, lo bueno es que es flaca, tiene un buen metabolismo, aún así, imagínate que comas y te refugies en la comida, ese estómago va a crecer y crecer y crecer, y si es por años, vas a hacer obesidad, es cierto lo que tú me has dicho, es cierto, se produce, ¿ya? Ahora no compararemos en el hombre come más que la mujer cuando es joven, ¿ya? Pero no te olvides que ustedes tienen su metabolismo más alto, igual nosotros como varones tenemos más alto que la mujer, por la hormona tiroidea nos ayuda a ser mejor, pero algunos tenemos mal el metabolismo, y las señoritas también, o sea, las mujeres, algunas tienen mal su metabolismo, a veces son hipotiroideas, entonces empiezan a almacenar grasa y esas cosas. Entonces, sí crece el estómago cuando tú le exiges mucho y lo llenas, sí, y puede llegar a producir obesidad, es cierto. ¿Ya? Más se produce en niños, pero también pasa en los adultos. Y te digo ese ejemplo de que van a ver, tú la ves a la chica, era jovencita, bien bonita, bien todo, y ahora ves tiene obesidad mórbida. ¿Cómo pasa? Te cuento su historia, me han violado, pues sí, se ha muerto mi papá. Tengo que hablarles así, porque eso es lo que pasa. ¿Ya? Y ustedes deben también ser gente que debe, sus amigos no son estudiantes de medicina, ¿sí? Ustedes ya conocen esto, entonces pueden ayudar a esa gente. ¿Ya? O si no a la hermana, al primo y esas cosas. No solo es conocer la parte médica, sino es ayudar ya mientras estás estudiando. ¿Entendido? Bien, caso clínico aquí, para terminar, y después con esto lo terminamos la clase, pero falta el tema. Ya, bien, a tu emergencia, ¿sí? Llega un niño, antes de que nos digas, para que entiendas el caso clínico, ¿ya? El píloro pregunta, escúchame bien, te van a hacer esta pregunta. El píloro, ¿sí? Mira por favor, el píloro, ¿sí? Deja pasar solo partículas de ¿cuánto? De 1 a 2 milímetros, así dice, si quieres 3, ¿ya? Pero esto en el periodo prandial, inmediato y también inmediato. O sea, ¿qué quiere decir? Casi inmediatamente después de comer y en las posteriores 60 minutos, o sea, hora. Después, el píloro se relaja más. Después se relaja más. ¿Qué significa? Puede hacer pasar partículas más grandes. He dicho que puede, no es que pasa. Ahora te voy a dar caso clínico. Viene a tu emergencia o tú lo llevas a tu sobrinito, a tu hijito, a tu hermanito. No va a pasar, no soy supersticioso, por si acaso. ¿Ya? Sí, se ha tragado la moneda. ¿Sí? Y justo era hora de almuerzo. Mira, el niño tiene 4 años. 4 años, 3 a 4 años, ¿sí? Y le estabas dando de comer a las 12:30, hora de almuerzo, ¿ya? Y estaba jugando el niño y de pronto no hay la moneda. Le pregunto, ¿dónde está la moneda? De miedo todavía, porque su cara de la mamá es peor, de espanto, ¿no? Y no sabes qué decir. No hay la moneda, se lo ha tragado. Y el niño,
Ya, se lo han tragado. Vas, pregunta. Te lo traen a tu emergencia. ¿Cómo harías el diagnóstico? Para estar seguro que primero se ha tragado la moneda, porque si no, hermano, no es el show nomás que hace. ¿Cómo es? Muy bien. Le sacas una radiografía. Excelente. Es lo mejor que puedes hacer. Cuidado que digas que no, sí se le hace. No pasa nada, una fotito, listo. ¿Ya? Y silencio. Atendeme porque sé por qué te estoy dando esto. Si te vas a acordar en tu vida. Y ves la moneda ahí está. Se ha tragado. Cierto, señora, aquí está. Pregunta. ¿Sí? Con el conocimiento que ya tienes, te he explicado detalles. Dime, ¿qué le harías? A. ¿Sí? Le das de comer. Ya sabes. B. Le estimulas al vómito. C. Le haces una endoscopía para sacar la moneda. D. Le dejas en ayunas por lo menos por unas 6 horas. Le das de comer, vamos, endoscopía, le dejas en ayunas y le das laxante. Listo. Bien. ¿Quieren irse? ¿Te abro? Si quieres, anda, no hay problema. Yo sé que no son del grupo, tranquilos. Yo sé que tienen que irse, o sea, que puede ser. Si no son del grupo, pueden irse. Los del grupo voy a llamar lista, pero ya está habilitada la lista. Ya pueden irse, creo que ya está abierto, no sé. A ver, o por ahí está abierto la puerta ya, no sé, ya está abierto. Ya, bien, no importa, tranqui, anda, más anda, vaya. Ya, bien. A ver, ¿quién me responde? Y dígame la explicación. El hijo la D. ¿Cómo es? El hijo la D. Ayuda 6 horas. El hijo la D. ¿Qué dice D? ¿Cómo es? ¿Qué dices? Darle de comer. ¿Qué? En ayunas. Ya, silencio. A ver, explícame, ¿por qué le dejarías en ayunas? Porque de por sí yo creo que el metabolismo del niño lo va a querer sacar. Y uno, si le doy laxante, como que se va a hacer deshidratación. Como que le hago esa endoscopía, es muy fuerte para el niño. Y bueno, es darle de comer y estimularle al vómito. el vómito es muy agresivo para el niño. Es agresivo, esto no le vas a hacer porque acaba de comer. Y segundo, no te olvides que está dejando pasar su píloro partículas de 1 a 2 milímetros y después de 1 hora, 2, 3, recién va a dejar pasar partículas más grandes. Y el concepto es el siguiente: si el cuerpo extraño ha pasado este esfínter y va a pasar los demás y va a salir en las heces fecales, no te preocupes. ¿Ya? Y lo correcto es dejarlo en ayunas. ¿Por qué? Primero acaba de comer y si le vas a dar líquido, lo que sea, va a empezar el proceso digestivo nuevamente y la moneda va a estarse mucho tiempo ahí. Y lo que yo quiero es que no pase lo antes posible. Entonces, ¿qué hago? Hago que esta comida, que ya está mezclada con la moneda, pase primero y en el periodo prandial tardío, que sé que el esfínter se relaja, este va a pasar, porque ya ha pasado estos 2 esfínteres. Y poco a poco va a ir avanzando, ¿correcto? Segundo, no le hagas el resto. Puede ser tu hijo, tu hermanito. ¿Te imaginas estimular el vómito? ¿Qué tan traumante es un niño de 3 a 5 años o 4 años? Que esto es peligroso. ¿Crees que es un chiste hacerlo en la endoscopía? He visto gente morirse solo por sacarle un muñeco. Así te digo, cualquier procedimiento tiene su riesgo. Así como quizás se te caiga un rayo y no te mueras, así cayéndote con una cáscara de plátano no te mueras. He visto. Es así de simple la vida. ¿Sí? No le puedes dar laxante, como ella dice, se va a deshidratar y es peligroso. Voy a tener mi niño que va a estar fatal, lo voy a internar y va a estar más plata, va a gastar la señora. Entonces tienen que saber eso. Por eso que les doy esto. ¿Qué? Vamos a llamar